Buenos días, amados. Buenos días. Que el Señor le bendiga. Este es el día agradable que ha hecho el Señor para que nos regocijemos en él. Amén. Bueno, este día, como dijo el apóstol, vamos a hablar acerca de tomar los vacíos de autoridad. ¿Sabe que si el Señor nos ha dado autoridad y nosotros como que no asumimos la autoridad, el enemigo puede tomarla y usurparla? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Mire, cuando leemos en la Escritura que toda autoridad es dada por Dios, que toda autoridad es puesta por Dios, ¿sabe? Como que la mayoría de nosotros en algún momento hemos malinterpretado, porque decimos, bueno, Dios es el que da la autoridad, pero ¿sabe? Si hay una persona que no está obrando conforme las leyes de Dios, los principios divinos, si está, digamos, haciendo cosas que van contrarias a la ley de Dios, si está trayendo maldición a la tierra, puede ser un gobernante tal vez, y están haciendo cosas en contra del propósito de Dios, y nosotros decimos, bueno, pero como Dios lo puso y toda autoridad es dada por Dios, pues no podemos hacer nada. Pero sabe, amados, no debe de ser así. Lo que dice la Escritura es que nadie puede ejercer una autoridad divina legal si no es dada por nuestro Dios. Y esto es muy diferente, porque sabe, aún el enemigo ejerce cierta autoridad, pero no es la voluntad de Dios que el enemigo la ejerce. Así que de eso vamos a hablar este día y de la importancia de entender cómo ejercer la autoridad que el Señor nos ha entregado a nosotros. Y mire, un punto importante a entender es que quien el Padre le entrega autoridad y no la asume, como le decía, deja un vacío de autoridad. Así que si el Padre a usted le delega una autoridad y usted no asume la autoridad, no, vamos a decir, conlleva, o no toma la responsabilidad que conlleve esa autoridad que se le ha delegado, usted dejó un vacío de autoridad. Y todo vacío de autoridad que nosotros dejamos, el enemigo está listo para tomarlo, el enemigo está listo para usurparlo. Por ejemplo, algo muy sencillo, un padre de familia ya está delegado de parte de Dios que los padres tienen autoridad sobre los hijos, eso ya está delegado. Pero si el padre no ejerce la autoridad sobre sus hijos, va a quedar un vacío de autoridad y el enemigo lo va a tomar. El enemigo aprovecha, amados, la oportunidad que él tiene para tomar los vacíos que dejamos. Y entonces después nosotros podemos ver que hay problemas con hijos que crecieron sin autoridad, que crecieron sin disciplina. Y amados, cómo se tuercen las vidas de estas personas, porque el enemigo aprovechó un vacío que dejó un padre que no asumió la autoridad. Ahora, pero si el padre abusa, hace un abuso de autoridad, esto también distorsiona la autoridad. Entonces, de igual manera, el enemigo la puede tomar y la puede usurpar. Entonces, son dos cosas. Si dejamos el vacío de autoridad, si la persona no lo toma, o si es un abuso de autoridad, eso distorsiona la autoridad que el Señor nos ha dado y el enemigo la puede tomar. Y todo el que usurpe la autoridad que Dios le delegó a un hijo que dejó un vacío, lo va a hacer ilegalmente, pero lo va a hacer. Entonces vamos a ver principios espirituales necesarios para que nosotros podamos ejercer la autoridad correctamente. Primero quiero definirles lo que es legal y lo que es legítimo. Mire, lo que es legal es algo que está pegado a la ley, tiene que ver con las leyes, con que tenga una firma legal de una autoridad, ¿verdad? Eso es legal. Pero el hecho de que algo sea legal no quiere decir que es legítimo. Lo legítimo es aquello que se apega al derecho, la ética y el orden divino. Tiene que ver con los principios de Dios. Ahora, hay cosas que pueden ser legal, pero no ser divinas, no ser legítimas. ¿Por qué? Porque tal vez no son legítimas de parte de Dios, delante del Señor. Por ponerle un ejemplo, hay países donde se ha aprobado matrimonio del mismo sexo. Y como se ha hecho ley, es legal en ese país, o en la ciudad donde se aprobó.
puede ser legal, pero les pregunto, ¿es legítimo delante de Dios? No lo es, porque va contra los principios divinos. Por ejemplo, hay lugares donde se ha aprobado el aborto, que las personas pueden practicar el aborto y puede ser legal, pero no es legítimo delante de Dios, porque va contra las normas, contra los principios divinos, contra los estatutos de Dios. Entonces, vemos de que hay cosas que pueden ser legales, pero no legítimos. Y como hijos de Dios, que nosotros queremos agradar el corazón del Padre, nosotros tenemos que ser legales, pero también tenemos que ser legítimos y actuar conforme a nuestro Dios piensa. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, amados. Lo legítimo tiene que ver con estar ligado a la justicia divina, mientras que lo legal, como les decía, con que lleve un sello de una autoridad, lo hace legal, pero eso no lo hace legítimo delante de Dios. Por ejemplo, hace miles de millones de años, el Dios Todopoderoso, el juez supremo, el legislador, Él definió reglas, Él definió estatutos, lineamientos en el cielo. Y sabe, había un querubín que se le dio una posición y se le dio una asignación. Entonces Lupel tenía una posición en el cielo. ¿Cuál era su posición? Él lideraba los querubines que estaban en el cielo. Pero se le dio también una asignación. Diga conmigo, asignación. ¿Y cuál era su asignación? Él era el que dirigía la adoración en el cielo, la adoración al Dios Todopoderoso. Luzbel estaba a cargo de la adoración. Hasta dice en la Escritura que cuando él fue creado, dice que ese día se crearon los tamboriles, las flautas, las arpas, todos los instrumentos musicales. Todo eso se creó para él. Luzbel fue un ser creado, un ser espiritual, y tenía una autoridad delegada. ¿Por qué? Porque tenía una posición y también una asignación. Quiere decir que no basta con tener una asignación, tenemos que tener una posición para poder entonces desarrollar la asignación. Por ejemplo, alguien puede tener un llamamiento tal vez pastoral, ¿verdad? Pero no lo puede ejercer en un lugar establecido mientras no tenga una asignación y mientras no se le haya dado una posición. Por eso, amados, es que se hacen ungimientos. Usted ve que cuando ungen a un pastor, ¿usted ha visto algún ungimiento? Los que han ido a una han visto, ¿verdad? Entonces se hacen en lugares públicos. ¿Por qué? Porque se les da una posición a los que ya tienen ese llamado para que puedan entonces desarrollar la asignación. Pero sin posición no pueden desarrollar la asignación. Entonces vemos que Luzbel, como dijimos, tenía posición y tenía ¿qué más? Asignación. Pero ¿sabe? Él se salió de su posición. ¿Por qué? Porque él se rebeló contra Dios, porque él quiso crear su propio reino, y cuando alguien que Dios ha empoderado, alguien a quien Dios le ha dado una asignación, que Dios delegó autoridad sobre esa persona, en este caso era un ser espiritual, pero transgrede la ley de Dios. Cuando una persona, un ser, transgrede la ley de Dios, se convierte en ilegítimo y por ende lo que está haciendo es ilegal. Y cuando esa persona o ese ser espiritual se convierte en ilegítimo o en ilegal, automáticamente pierde la autoridad porque se salió de la posición que nos entrega el Señor, que está vinculada con la justicia divina, ya hablamos de eso, y entonces pierde la legalidad y pierde la autoridad. Entonces, cuando yo me salgo de esa autoridad por haber transgredido la ley de Dios, yo me convierto en un ilegal. Y cualquiera que lo haga, amados, se convierte en ilegal automáticamente porque perdió la autoridad para poder ejercer gobierno. O sea, ya no lo va a hacer legítimamente, ya no lo va a hacer legalmente. ¿Por qué razón? Porque transgredió aquellos principios divinos que eran los que le dotaban de la facultad
para poder ejercer autoridad y poder ejercer gobierno. Entonces, Luzbel, al salirse por querer crear su propio reino, se salió de la posición, perdió la autoridad que se le había sido delegada. ¿Y qué pasó con Luzbel? Bueno, se convirtió en ilegítimo y por ende perdió la legalidad para poder ejercer autoridad. Ahora, ¿por qué es tan importante esto que les estoy diciendo? Mire, muchas veces se nos ha dicho o se nos ha enseñado o hemos creído, yo creo que muchos de nosotros lo hemos oído, que cuando usted comete pecado es como una puerta abierta y dice la gente, le está dando derecho legal al enemigo. ¿Han oído eso? Pero déjenme decirlo que no es ahí. No es de esa manera. Lo que ocurre es que el enemigo usurpa los vacíos de autoridad que nosotros dejamos porque nosotros transgredimos la ley de Dios. No es que porque pecamos, es porque transgredimos la ley de Dios. Pero el pecado de nosotros en ningún momento le puede dar legalidad al diablo. No le puede dar legalidad al diablo. O sea que Satanás, Luzbel, como usted lo quiera llamar, desde el momento que se reveló en el cielo, desde el momento en que él transgredió la ley de Dios, se convirtió en un ilegal, se convirtió en un ilegítimo, y nada ni nadie le va a poder devolver a Satanás la legalidad. Yo espero que nos quede claro. Mire, ese es un principio muy importante, porque sabe, a mí la Biblia no me dice que el diablo se va a convertir y se va a volver a Dios. La Biblia me dice de que él va a seguir diablo hasta el fin de los tiempos. Eso me dice la Biblia. Entonces, amados, este es un principio muy importante porque, sabe, hubo un decreto en el cielo. ¿Y cuál fue el decreto? Cuando Satanás se rebeló. Él se volvió en un ilegítimo al rebelarse contra el Dios eterno, de quien procede toda autoridad. La autoridad nos es dada por Dios. Y ese decreto, el decreto que Dios libró es sí y es amén. Porque, amados, el decreto de un rey no puede ser revocado. Entonces, necesitamos entender esto. Entonces, lo único que Satanás puede hacer es ocupar un espacio vacío que alguien dejó, una persona que no tomó la autoridad o que la violenta, porque le dije que eso distorsiona, pero no lo va a hacer legalmente. Entonces, cuando Luzbel fue arrojado del cielo con la tercera parte de los ángeles, se estableció la primera parte de un juicio. Mire, este juicio contra Luzbel tiene varias partes, pero la primera parte del juicio fue cuando él fue, vamos a decir, arrojado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Y Dios emitió un decreto y él hizo un juicio respecto a Luzbel. Y mire, no es que le dijo, búscate un abogado, vamos a ver si eres inocente, si eres culpable. No, no fue así. Sus acciones lo destituyeron. Sus acciones lo hicieron volverse ilegal e ilegítimo. Y por lo tanto, el decreto del rey fue librado. Entonces, cuando vino el juicio sobre él, perdió posición, por lo tanto perdió la autoridad que Dios le había delegado. Ahora, si entendemos esto muy bien, amados, tenemos que entender que como una consecuencia, mire, si a Luzbel se le dio una autoridad en el cielo para adorar a Dios, ¿verdad? Pero él, al ser arrojado del cielo, al perder la autoridad que Dios le había dado, él también dejó un vacío de autoridad en el cielo. Y sabe, alguien tenía que tomar ese vacío, porque él era un ilegal, era un ilegítimo. Él jamás, nunca más va a poder adorar al Dios Todopoderoso. Eso lo tenemos que entender. Él nunca más va a poder adorar a nuestro Dios. Y ese vacío lo tenemos que tomar usted y yo. Ahora usted y yo somos los adoradores, los que debemos adorar al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sabe, Satanás lo sabe muy bien. La adoración está ligada a la autoridad, o sea, la adoración es más profunda.
profunda, amado. ¿Usted ha oído que la adoración es un arma poderosa contra las tinieblas? La adoración es más profunda y más poderosa de lo que usted se imagina. Porque sabe, el enemigo no puede adorar y él no soporta la adoración. Y cuando hay adoración, las tinieblas tiemblan, los demonios salen huyendo, no soportan la adoración. Pero ¿sabe qué? Más allá de eso, quiero decirles que nosotros no estamos usurpando ningún lugar, porque nosotros somos hijos y nosotros somos legítimos, y el Señor Jesús nos ha dado a nosotros la autoridad. Somos legales y somos legítimos para poder adorar a nuestro Dios. Mire qué maravilloso. Ahora somos nosotros los que tenemos la autoridad, la legalidad y la legitimidad para ser los adoradores del Padre en espíritu y en verdad. O sea, amado, que algo que era tan poderoso en el cielo, algo que estaba uniendo la autoridad con la legalidad, pero dejó de ser por causa de Satanás, se recuperó a través del Señor Jesucristo, pero ahora a través de nosotros también puede ser. Esto quiere decir, amados, que el corazón de un adorador, el ser un adorador en espíritu y en verdad, es algo terriblemente poderoso contra el diablo, contra el infierno, contra todas las huestes espirituales de maldad. Esto es más fuerte, amado, de lo que usted se imagina, porque es un asunto de poderes. ¿Recuerdan los altares? Que cuando se levanta un altar al Dios Todopoderoso, los altares a los Baales caen, quedan sin efectividad. Entonces es un asunto de poderes, de legalidad, de legitimidad, es un asunto de autoridad. Y ¿sabe? Se trata de completar algo que faltaba en el cielo. Mire qué tremendo. Pero que a través de usted y de mí ahora podemos completar el diseño de lo que faltaba en el cielo. Mire qué poderoso. Ahora el enemigo al volverse ilegal y ilegítimo, él ya no pudo adorar más, pero ahora nosotros somos legítimos. Y cuando Luzbel fue sacado, fue tirado del cielo, ocurrió, dice la Escritura, si usted lee Génesis, capítulo 1, versículo 2, lo primero que dice es, en el principio, ¿verdad? Pero dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora yo le pregunto, ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Porque Luzbel había sido arrojado del cielo y Luzbel estaba allí. Porque lo que ocurría es que Luzbel ahora tenía una ausencia de los códigos de Dios, del gobierno de Dios, de los principios de autoridad. Y amado, donde no hay principios de autoridad, siempre va a haber desorden, siempre va a haber vacío. Y todo vacío de autoridad de Dios produce un desorden. Y lo podemos ver en el mundo. Las personas que viven sin los principios divinos, sin el gobierno de Dios, se meten en problemas, ¿verdad? Lo podemos ver. O sea que en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, lo que ocurría es que no había gobierno en la tierra, que no había autoridad, porque quien estaba era Luzbel ahí, en medio de todo el caos que había alrededor. Pero amados, también dice la Escritura que aún ahí el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo estaba allí y tuvo que venir otra vez el legislador, el eterno, el Dios todopoderoso. Él tuvo que venir a decir, sea la luz, y la luz fue hecha. Aleluya. Entonces, todo lo que era caos se tuvo que someter al orden divino, al orden de Dios. Se sometieron todas las cosas. Pero ese principio que nosotros vemos desde el inicio, amados, también ahí estaba el verbo, la palabra. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra viva, la palabra en acción? Se durmieron. ¿Quién es el verbo, la palabra viva? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra viviente. Cristo es la palabra viviente. Y sabe, en Él están todos los principios
principios y todos los códigos de gobierno. O sea que cuando la luz se hizo, y es una dimensión espiritual, también se estableció el gobierno espiritual sobre la tierra. Yo espero que lo entendamos. Ahora, ¿a través de qué se estableció el gobierno? A través de la palabra, porque Dios dijo. Pero luego nosotros vemos, amados, en el huerto de Edén, cuando Dios dice, yo creo que usted lo ha leído, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice que fue formado del polvo de la tierra y se sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, ahí vemos, ahí estaba el Padre, estaba el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, tres personas en un solo Dios. Y aquí tenemos al hombre colocado en el huerto, que era una dimensión profética, porque ya sabemos de que el hombre hablaba con Dios, podía oír la voz de Dios, entonces era una dimensión profética. Pero sabe, la serpiente andaba merodeando. Ella no podía entrar al huerto, pero andaba merodeando. Ella andaba buscando, persiguiendo a ese hombre y a esa mujer que Dios puso en el huerto. ¿Por qué? Porque él ya no podía ejercer autoridad legalmente. Entonces él andaba detrás. Y usted dirá, ¿pero para qué? ¿Para que se salieran del orden divino? ¿Será para que pecaran? Pero, amados, nosotros vemos como que la iniquidad fue, vamos a decir, el problema. Pero, ¿sabe? No fue el problema. El pecado fue el medio que Satanás usó, porque lo que él realmente buscaba era que el hombre perdiera su legitimidad y legalidad, otra vez como lo había perdido él. ¿Para qué? Para que entonces le dejara a Satanás un vacío de autoridad que él pudiera tomar. Mire qué tremendo. Si Satanás lograba que el hombre una vez más, al igual que lo había hecho él, contradijera o contraviniera la ley de Dios, la norma de Dios, del Todopoderoso, entonces iba a lograr que el hombre se volviera en un ilegal, en un ilegítimo y que no pudiera ejercer autoridad sobre la tierra. Porque Dios le había dado gobierno al hombre. Dios le dijo sojuzgar la tierra. Dios le dijo ponerle nombre a los animales. Dios le dijo señorear sobre las aves del cielo, los animales de los mares, sobre toda la creación. Dios le había dado autoridad y gobierno al hombre. Él tenía una unción de gobierno, tenía legalidad, tenía autoridad delegada para poder ejercer dominio y gobierno sobre la tierra. Pero sabe, esto no le gustó a usted, no crea que se quedó muy tranquilo. Entonces él dijo, ¿qué voy a hacer para lograr que estos pierdan esa autoridad y que no puedan ejercer gobierno en la tierra? Y entonces él comenzó su trabajo y dice que fue detrás de la mujer y le habló para engañarla. Ya sabemos la historia. La mujer de igual manera iba a seducir al marido, pero la finalidad no era el pecado. La finalidad era que ellos se salieran de su posición, que perdieran la legalidad para que no pudieran ejercer la autoridad que el Señor les había entregado. De manera, amados, que Luzbel lo logró. Él hizo que transgredieran la ley de Dios. Y ellos saben, al igual que él fue lanzado del cielo, el varón y la mujer fueron sacados del huerto del Edén. Y ya no podían volver a entrar porque dijo Dios que no vuelvan a tener acceso al árbol de la vida. Ellos perdieron el acceso al árbol de la vida. Entonces, amados, se convirtieron, al igual que Luzbel, en ilegítimos para poder gobernar y sojuzgar la tierra. Y bueno, conocemos la historia y miren el Antiguo Testamento. Satanás no se quedó de brazos cruzados, o sea, lo logró con Adán y Eva, pero usted cree que dijo, ya tomé esta autoridad, este vacío que el hombre dejó. No, amados, él siguió maquinando. El domingo pasado aprendíamos de las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? Bueno, él siguió maquinando y él inventó todo lo que tiene que ver con la ideología babilónica. Ahora, ¿dónde inicia la ideología babilónica? Con Nimrod. ¿Cuántos han oído de Nimrod? ¿Y dónde continúa?
con Semiramis y Tamuz. ¿Quién era Semiramis? La que conocemos como la reina del cielo. O sea, Luzbel no se quedó de brazos cruzados. Él dijo, tomé ese vacío. No, él siguió maquinando porque el hombre había perdido gobierno sobre la tierra, pero él inventó un montón de cosas. La historia de Nimrod, la historia de Babel. ¿Cuántos han leído sobre la historia de Babel? Que se dividieron las lenguas, los lenguajes. Y ahí comienza, a partir de ahí comienza la adoración a Baal y a la reina del cielo. Y amados, toda adoración a falsos dioses, toda idolatría tiene que ver con transgresión a la ley de Dios. Y eso tiene que ver con dejar vacío de autoridad para que entonces el diablo pueda tomarlos y pueda usurparlos y gobierne a través de eso, aunque lo haga ilegalmente, porque como les dije, él es un ilegal, no es legal y nadie le puede devolver la legalidad. O sea que todo lo que tiene que ver con Nimrod en adelante, todo lo que tiene que ver con lo babilónico, con la adoración a otros dioses, todo lo que tiene que ver con la adoración a Isis, a Osiris, a Diana de los Efesios, se menciona también el apóstol Pablo, la reina del cielo, llámese como se llame. Es un invento de Luzbel para poder seguir tomando lo vacío de autoridad que la gente deja cada vez que deja de adorar al Dios Todopoderoso y se va en pos de otros dioses. Mire qué tremendo. Y algunas personas lo ven como algo tan liviano. Y por eso, amados, cuando una persona tiene un nombre de estas, vamos a decir, deidades que adoraban los aztecas, mayas, las diferentes culturas, cuando estas personas tienen esos nombres, eso atrae algo muy fuerte para el enemigo. Entonces a veces es mejor cambiarle el nombre a la persona. Teníamos el ejemplo, nosotros por una promesa a una virgen nos pusieron auxiliadora a mí y a dos hermanas más, somos auxiliadoras. Bendito Dios que no es mi primer nombre, porque usted sabe lo que conlleva un cambio de nombre, registro civil, sacar partido de nacimiento, es algo complicado. Pero cuando una persona lo tiene como primer nombre, es recomendable que se cambie el nombre, porque eso atrae cosas tremendas del enemigo, atrae cosas espiritualmente que tienen una representación, vamos a decir, atrae mucho a los demonios. Entonces así es importante que entendamos esto. Y no solamente eso, mire, hay personas que todavía aún dentro de la iglesia de Dios practican celebraciones, que saben practicarla, vamos a decir, ignorantemente o inocentemente, porque no saben, no lo ven como algo tan grave, ¿verdad? Pero todas estas celebraciones tienen que ver con empoderar a la reina del cielo a través de esta celebración. Entonces son cosas muy delicadas. Y ya sabemos que desde la caída de Adán, ¿verdad? Desde su caída, Satanás era un ilegítimo. Ahora usted me dirá, pero bueno, si Satanás es ilegítimo, ¿por qué entonces continúa funcionando? ¿Se ha hecho esa pregunta? Por todo lo vacío de autoridad que nosotros dejamos y que él aprovecha, que él toma y que lo usurpa. Ahora, ¿cuál es la segunda parte del juicio? Recuerden que le hablé de un juicio que tenía varias partes. Bueno, la primera parte le dije que fue decretado en los cielos cuando él fue arrojado a la tierra, pero ¿sabe cuál es la segunda parte? Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, dice la Escritura, para recuperar ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que vino a recuperar Cristo? La autoridad legal y legítima. Eso es lo que él vino a recuperar, porque a veces nosotros decimos, vino a recuperar lo que se había perdido, pero no se había perdido salvación porque no había, amados. ¿Qué es lo que se había perdido? La autoridad. Eso es lo que se había perdido. Entonces él vino y a través
través del sacrificio del Señor Jesucristo, sabe lo que Él logró para nosotros, lo que Él consumó en la cruz del Calvario. Eso le dio a Él, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino como hombre, pero Él era todo Dios y todo hombre. Y entonces Él vino en cuerpo de hombre, por eso le dio a Él la autoridad legal y legítima de ser llamado Señor de todas las cosas que están en los cielos, donde tenía autoridad Luzbel, ¿recuerda? Señor de todas las cosas que están en la tierra, donde había tenido autoridad Adán, pero que también la perdió, y aún las cosas que están debajo de la tierra. Un nombre sobre todo nombre. Y el Señor Jesucristo, Él vino para llenar los vacíos de autoridad. Él llenó el vacío que había dejado Adán. Dice la Escritura, el postrer Adán. Cuando dice el postrer, habla de Cristo. Aunque realmente no es postrer, porque Él es de eternidad. Él vino antes de Adán, pero se le conoce como el postrer Adán. Entonces, era necesario que alguien recuperara la legitimidad de su vacío de autoridad, y el Señor Jesucristo fue el que lo hizo. ¿A través de qué? A través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Su sangre nos redimió. Esa fue la única, el único sacrificio aceptable delante de nuestro Dios. Con mayor valor. ¿Usted recuerda los sacrificios que se hacían antes? Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, con mayor valor fue que los sacrificios de los machos cabríos que sacrificaban en el antiguo pacto. Y fue necesario, amados, un sacrificio de esa naturaleza para que entonces se pudiera recuperar la autoridad. Ahora hay un punto muy importante, porque mire, se nos ha enseñado que el Señor Jesucristo, ¿usted recuerda? Le quitó la autoridad a Satanás. Pero ¿sabe? No le quitó la autoridad porque Satanás no la tenía. El Señor Jesucristo solamente vino a recuperar el derecho que a Él le pertenecía, lo que a Él le correspondía. Así que Satanás, él no tenía autoridad porque era un ilegal, porque era un ilegítimo y porque había perdido la autoridad. Y Cristo fue el que la vino a retomar. Él tomó la posición que le correspondía. Él vino a quitar al ilegítimo del camino. Él vino a decirle, has estado tomando una autoridad que no te pertenece, pero aquí vengo yo, dijo el Señor, porque esta me corresponde a mí. Y yo sí soy legal, y yo sí soy legítimo. Por lo tanto, yo sí puedo ejercer la autoridad. Ahora, mis amados, quiero decirles que usted y yo tenemos un documento legal de que nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. Y entonces el Señor Jesucristo, que era el que tenía la autoridad legal, mire, el diablo, ya lo hemos dicho, era un ilegal, ilegítimo, que estaba usurpando una autoridad que no le correspondía. Tenía que venir el dueño. Tenía que venir el Señor a ocupar el lugar que a Él le pertenecía. Por eso cuando dice la Escritura que Él descendió a ultratumba y que le predicó a los espíritus encarcelados, dice que Él bajó a las profundidades de la tierra y llevó cautiva toda cautividad. Y cuando Él subió, amados, cuando Él ascendió con ese nivel de autoridad que le correspondía, ¿sabe? Ese era el requisito. Humillarse hasta lo sumo. Él se humilló hasta lo sumo por nosotros. Él tuvo que descender a lo más bajo del Hades para liberar a los espíritus que estaban cautivos, que estaban esperando salvación. Él cumplió aún con ese requisito y Él recuperó lo que se había perdido. La autoridad que a Él le corresponde legalmente como hijo del Dios Todopoderoso. Pero ¿saben? Nosotros tenemos un Dios que es generacional. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando nuestro Señor Jesucristo recuperó la autoridad, Él no dijo, bueno, le voy a decir al Padre que ya la tengo
y que ahora yo soy el que gobierno sobre la tierra. Él no dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque él se tenía que ir. Él tenía que ir a sentarse a la derecha del Padre. Pero amados, todo lo que él recuperó, esa autoridad, él nos la ha entregado a nosotros, a la iglesia. Ahora nosotros, amados, como hijos de Dios, como hijos del Todopoderoso, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Entonces, toda la autoridad que el Señor recuperó nos la ha dado a nosotros, su iglesia, los que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es justificado y entra en una dimensión de justicia divina y por lo tanto puede ejercer autoridad al igual que el Señor Jesucristo. No les estoy diciendo puede ejercer autoridad pero un poquito o en menor potencia, no, al igual que el Señor Jesucristo. Así que, amados, Él nos delegó la autoridad a nosotros, a la iglesia, para que ejerciéramos esa autoridad en la tierra. Y sabe, Él está sentado a la derecha del Padre, pero Él envió a su Espíritu Santo. Pero nosotros fuimos empoderados a través del poder que hay en su sangre y por su palabra, para que nosotros ahora podamos ejercer dominio, gobierno y autoridad. Mire qué tremendo. Tenemos legalidad, somos legales, como hijos de Dios somos legítimos en esta tierra y sabe sobre todo lo que se mueve en ella. Amado, yo no sé si usted está entendiendo, esto es algo poderoso, pero ¿sabe qué? Tenemos que creerlo, que realmente tenemos esa autoridad, porque si no lo creemos, no podemos caminar en esa autoridad. Tenemos autoridad de parte de Dios, ¿sabe? Para desalojar toda tiniebla. Así que, amados, si han habido problemas en el lugar donde usted vive, usted no tiene que soportar, eche fuera cualquier espíritu inmundo que ande por ahí. Usted tiene autoridad, más en su casa. Usted sabe que ningún espíritu puede entrar a su hogar, no tiene derecho, porque usted es un hijo de Dios. Así que no puede. Los hijos de Dios tenemos el poder, porque Jesús recuperó lo que se había perdido. Y sabe, el que se rebeló, él nunca tuvo la autoridad, pero Cristo la recuperó para dárnosla. ¿A quiénes? A nosotros, a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces decimos que Jesús llenó el vacío de autoridad que dejó Adán, pero vino también a través de nosotros. Y sabe, recuperó el vacío de autoridad que dejó Luzbel en cuanto a la adoración. Y ya sabemos que Satanás nunca más va a poder adorar a Dios, pero nosotros sí. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Ahora el Señor autoriza a los que son sus hijos, quiere decir que es nuestra autoridad, para que nosotros la ejerzamos aquí en la tierra. Pero ¿sabe qué le quiero decir? Que no es una autoridad terrenal, que no es una autoridad natural, no es una autoridad que te dé el hombre, es una autoridad que viene del cielo, es una autoridad avalada del cielo. ¿Y qué quiere decir eso? Es una autoridad superior. Quiere decir que nosotros tenemos la capacidad, amados, de regir desde los aires. Recuerden, gobernamos de arriba para abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces podemos gobernar desde los cielos. Quiere decir que si usted cree y que si usted toma y ejerce la autoridad de manera legítima, porque usted es legítimo, usted puede gobernar en la tierra, pero aún desde los aires. Ahora, usted debe saber, amado, y usted tiene que estar convencido que no existe un poder espiritual con mayor autoridad que nosotros. La iglesia, ¿saben? No existe. Nosotros somos, vamos a decir, el poder ejecutivo de Dios aquí en la tierra. No hay otro poder mayor que ese. Y voy a decirle algo más. Mire, la Escritura no dice que ese poder y autoridad lo deben ejercer los apóstoles o los profetas. No. La Escritura dice que ese poder le fue entregado a la iglesia. O sea,
a todos los santos de Dios, a todos los que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero, los que ahora somos hijos del Dios Todopoderoso. Y si usted es hijo, usted es heredero y coheredero con Cristo. Ahora, ¿heredero de qué? De una posición y de un trono de autoridad. Yo le dije al principio que Luzbel tenía posición y tenía asignación, ¿cierto? Nosotros ahora tenemos una posición. ¿Dónde estamos? Sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, Él lo hizo sentar juntamente con Él, no a un lado, no arriba, no abajo, juntamente con Él, en la misma silla de autoridad. Entonces tenemos autoridad para poder, tenemos un lugar jurídicamente aceptable y estamos sentados en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Así que, amado, como usted y yo estamos aquí en la tierra, ¿sabe? Ahora el trono de Dios está en nuestro corazón. Eso lo entendemos, ¿verdad? Pero nosotros estamos sentados juntamente con el Señor. Como nosotros vivimos, habitamos, moramos y caminamos en esta tierra, ¿sabe qué? Nosotros tenemos un estrado móvil. Yo no sé si usted entiende lo que es eso. Porque es cierto, aunque hay ministros que han sido llamados a, vamos a decir, administrar al pueblo de Dios, valga la redundancia, son ministerios de oficio, de púlpito, ¿verdad? Pero no quiere decir que solo tenemos que estar detrás del púlpito, porque donde quiera que usted va, la autoridad va con usted. Donde quiera que usted esté, la autoridad está con usted. No tiene que ser solo detrás de un púlpito. Y sabe, hay tanta necesidad en el pueblo de Dios. Donde quiera que usted vaya, usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad. Y puede juzgar las cosas que están desalineadas al poder de Dios. Usted puede alinear todo lo que se ha salido del orden divino. Usted tiene autoridad para volver las cosas al orden divino. Así que usted no tiene un estrado fijo, como usted recuerda a Moisés, cuando llegaban, mire que pasó esto, y él juzgaba los problemas que había en el pueblo de Israel. O tal vez como Débora, que se sentaba, dice la Escritura, debajo la palmera de Débora. Ella se sentaba y juzgaba, pero nosotros no. Tenemos un estrado móvil, podemos movernos, donde quiera que el Señor nos lleve, la autoridad va con nosotros. Así que, amado, yo espero que usted entienda lo que estamos hablando, porque mire, es poderoso. Y lo podemos decir y repetir, pero yo le ruego y le pido al Espíritu Santo que traiga la revelación de nuestra posición y de la autoridad que se nos ha entregado. Ahora vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 3, versículos 10 al 12. ¿Ya lo tienen, amados? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amados, ¿a quiénes tenemos que juzgar? ¿A quiénes dice la Escritura? ¿A quiénes les vamos a demostrar? A los principados. ¿A quién más? A las potestades. ¿Y dónde están ellos? En los lugares celestiales. Ahora, ¿dónde le dije que usted está sentado? En los lugares celestiales. Entonces, ¿desde dónde usted tiene que ejercer ese juicio y esa autoridad? Desde los lugares celestiales. O sea que la iglesia tiene que juzgar y ejercer gobierno de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Porque, amado, si usted mira un demonito, el más chiquito puede ser, pero si usted lo mira desde aquí abajo, usted lo va a ver gigante. Pero si usted lo ve desde allá arriba, usted lo va a ver como uno arriba. ¿Por qué? Porque usted va a saber y va a ver como Dios ve desde la perspectiva de Dios, con la autoridad de Dios. Entonces, ¿desde dónde? Desde los lugares celestiales.
Y comenzando ¿por qué? Por las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo creo que no. Ya dijimos que estamos sentados en lugares celestiales. Esa es su posición. Amado, no se salga de su posición. Ahora, ¿qué es lo que nos saca a nosotros de esa posición? ¿Qué nos puede sacar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué nos puede sacar de esa posición de autoridad, sentado en los lugares celestiales? ¿Qué nos saca? El pecado. Pero más que el pecado, transgredir la ley de Dios. Grábese eso en su mente. Mire, muchas veces puede ser un pensamiento, y a veces el enemigo pone dardos en nuestra mente, pero si usted lo recibe y lo deja ahí, eso va creciendo. A veces la batalla primeramente es en nuestra mente. ¿Le ha pasado que le viene un pensamiento que usted dice, pero ¿de dónde vino esto? Porque yo no soy así, yo no pienso así. Es el enemigo que pone cosas en su mente. Y a veces puede ser una rebelión chiquita, vamos a decir, pero rebelión es rebelión. Entonces, eso lo saca a usted de su posición de autoridad. Eso lo saca a usted de la legalidad para poder ejercer autoridad. ¿Cuál es su posición de legalidad? Sentado directamente con Cristo en los lugares celestiales. Pero cuando yo me rebelo contra Dios, eso me saca inmediatamente de ese lugar de autoridad, de mi posición de autoridad, y cuando me saca de mi posición pierdo la legalidad para poder ejercer autoridad, para poder juzgar a las tinieblas y a todas las huestes espirituales de maldad que estábamos hablando. Mire, mientras usted esté sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús y usted esté alineado a la palabra y usted esté bajo toda autoridad para poder juzgar a las tinieblas que se quieran levantar, mientras usted esté bien, no haya transgredido la ley de Dios, todo está bien, tiene autoridad. Pero cuando yo me revelo, tal vez a algo que me dice la palabra de Dios, yo me salgo de ese lugar de autoridad. Y no tengo autoridad para juzgar a las tinieblas. ¿Y sabe qué es lo que ocurre, amados? Y mire, eso pasa mucho. A veces hay personas que llegan a la escuela y le dicen a mi esposo, es que yo estoy en guerra espiritual y yo batallo con el enemigo y con los demonios. Pero eso no es guerra espiritual. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces las personas creen que todavía están sentados en lugares celestiales y entonces van como a picarle las costillas al enemigo y se ponen, yo ato, yo reprendo, te va afuera. Pero ¿qué pasa? Como se salieron de ese lugar de autoridad, se salieron de la silla, ya no pueden ejercer autoridad y están a merced del enemigo. Es como dice mi esposo, el enemigo te está dando cachetadas porque perdiste la autoridad por haberte salido de tu posición. Mire qué delicado es esto. Así que, amado, yo creo que es importante, aun cuando vayamos a hacer algo en guerra espiritual, es importante que nos revisemos constantemente, que escudriñemos nuestro corazón, ¿cómo estamos? Porque mire, la Escritura dice que el corazón es engañoso. Y si nosotros nos vemos, por ejemplo, en el reflejo, en el espejo de la palabra de Dios, mire, la palabra es como un espejo para nosotros. La palabra nos dice cómo debemos caminar, cómo debemos vivir, cómo debemos andar, ¿verdad? Para poder estar alineados. Si yo estoy alineado, si estoy en obediencia al Padre, entonces todavía estoy sentado en lugares celestiales. Pero mire, eso de que el Señor Jesucristo nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él, es algo posicional. O sea, que se vuelve experimental a través de nuestra obediencia y de nuestra fe. Porque ¿qué pasa? Si yo fallo en la fe, si yo no creo, o si yo no estoy en obediencia, me salgo de la legitimidad y de mi posición de autoridad. Así que, amado, yo creo que es muy importante que frecuentemente nos revisemos. Y si tal vez encontramos algo, mira, yo aquí le fallé al Señor, o estoy enojada con la hermana porque me hizo tal cosa, amados, pongámonos a cuentas. El Señor es misericordioso y podemos ponernos a cuenta. Así que no me vaya a decir, bueno, me salí de la autoridad, pues ya no ejerzo autoridad y que el enemigo haga lo que quiera conmigo. No, amado,
No se trata de eso. Se trata de ponernos a cuenta. Y hay personas que me pueden decir, bueno, pero si yo oro, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, ajá. Pero si estás irrespetando a tu esposo, eso va para las casadas. O los esposos, si están irrespetando a la esposa, se salen del orden divino, porque tiene que haber respeto. El Señor dijo, por ejemplo, al matrimonio, le dijo a la mujer, sujétense a sus maridos en amor. Pero al marido, ¿qué te dijo? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. O sea, amados, Él amó tanto a la iglesia que estuvo dispuesto a dar su vida por ella. A ese nivel debe amar el esposo a su esposa. Entonces, si tal vez está enojado con su jefe o con su autoridad espiritual, mire, eso es algo muy delicado, porque está transgrediendo la ley de Dios. Y entonces eso nos saca, definitivamente nos saca de ese lugar, de esa posición de autoridad, para poder ejercerlo. Así que, amados, tenemos que ponernos a cuenta, revisar constantemente, ¿sabe? Permitamos que el Espíritu Santo de Dios escudriñe aún lo más profundo, aún las intenciones de nuestro corazón. El poder perdonar, el poder honrar a nuestras autoridades, a nuestros padres, es un principio divino, amados. Así que tenemos que estar en justicia para poder creer que seguimos sentados en esa silla. Amados, yo creo que yo estoy en esa silla. Yo espero que ustedes también, y que tengan la certeza, que lo crean, para que puedan vivir en ese nivel de autoridad. Entonces lo que tenemos que hacer es alinearnos con el Señor, ponernos en cuenta, arreglar las cosas que no están bien. ¿Sabe? Como dijimos al principio, cuando no estamos en el orden divino, cuando estamos fuera del gobierno de Dios en nuestra vida, ¿saben? Cometemos tantas equivocaciones, nos pegamos, en todo no nos va bien, en la economía, ustedes saben, lejos del Señor, dice, nada podemos hacer. Cuando venimos a Él empieza a alinear todas las cosas en nuestra vida. Lo hemos vivido y ahora nosotros tenemos gozo, tenemos paz, tenemos una vida plena, porque a eso vino el Señor. Entonces, amados, cuando el Padre delega autoridad, hay tres cosas que Él establece. Primero dijimos posición, después dijimos condición, la condición de hijos, recuerden que les dije, y la tercera es la asignación. Ahora, las autoridades que Dios da es para ejercer dominio en áreas o situaciones particulares, pero para ello existen la posición, la condición y la asignación. Repita conmigo, posición, condición y asignación. No existe autoridad sin asignación. Ahora, en la asignación necesitamos revelación. ¿Sabe? Cada uno de los que somos hijos de Dios tenemos una asignación. Ahora, tal vez no todos hemos sido llamados a un ministerio de oficio, pero todos en Dios tenemos una asignación y un propósito divino. Pero eso tiene que venir por revelación. Ahora, nuestra posición, ya lo hemos dicho tanto, sentados en lugares celestiales, sobre un trono de autoridad y dominio. La condición, ¿cuál es la condición? Ser hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. ¿Cierto? Ahora, ¿qué nos hace hijos? El poder de la sangre de Cristo. Pero nosotros también tenemos que creer, porque, amados, si no sería inefectiva la sangre del Señor. Y sabe, hay personas que a veces no se sienten dignos de ser llamados hijos de Dios. Así que, amados, el Señor, el ser hijos de Dios demanda convicción de parte de nosotros de que somos hijos, de que Él es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos. Y cuando entendemos que somos sus hijos, entonces podemos caminar en esa posición y condición. Y ahora, ¿qué nos falta? La asignación, que como les dije, eso va a venir por revelación. Y, amados, por eso nosotros insistimos tanto en la paternidad de Dios, que venga la revelación de la paternidad de Dios. Porque si usted no recibe la revelación de que usted es hijo, usted no va a poder caminar como un verdadero hijo de Dios. Y si no camina como hijo,
le falta la condición necesaria para poder ejercer autoridad. Mire qué tremendo, es importante. Ahora, este es el tiempo de los hijos, para que los hijos posean herencia. Eso tiene que ver con que es tiempo de que los hijos se levanten para tomar la autoridad que le corresponde y por revelación puedan ejercer autoridad en la tierra. Ahora, ¿cuál es la herencia de parte de Cristo Jesús? Autoridad para gobernar la tierra. Repita conmigo, ¿cuál es nuestra herencia? La autoridad para gobernar la tierra. Aún lo que esté en los cielos, lo que esté en la tierra y debajo de la tierra, porque recuerden que le dije, todo lo que el Señor recuperó nos lo ha entregado a nosotros. Y bueno, entonces nuestra posición, ya dijimos, sentados en lugares celestiales, condición de hijo, y si soy hijo estoy en condición para asumir la asignación. ¿Por qué? Porque tengo legalidad. Pero si yo no soy hijo, no tengo legalidad para ejercer asignación. Ahora, escuche esto. Todo hijo de Dios es un ministro, aunque no sea llamado a un ministerio de oficio. Todo hijo es un embajador del reino. Todo hijo, por revelación, recibe una asignación. Y toda la iglesia en general, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, todos recibirán por revelación cuál es su asignación. Así que, amado, esto es muy importante, porque esto le va a cambiar a usted ese concepto de sacerdocio, vamos a decir, arónico. Ahora estamos en un sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué quiere decir? Que ahora todos los que somos hijos de Dios somos reyes y sacerdotes. O sea, somos un reino de sacerdotes. Y ahora todos podemos entrar al trono de la gracia y todos tenemos autoridad para legislar en el nombre de Jesús. Ahora, si yo soy hijo de Dios, yo soy un ministro y mi asignación es establecer el reino donde quiera que yo vaya. Ahora, amado, el lugar donde el Señor lo ha puesto, ahí es su embajada. Le dije que usted es un embajador del reino. El lugar donde usted está, ¿sabe? No es por casualidad. Por algo el Señor lo plantó ahí. Hay un trabajo que hay que hacer en ese lugar. Entonces, tenemos, vamos a decir, una jurisdicción o un lugar de acción, ¿verdad? ¿Qué es jurisdicción? Vamos a decir, es el radio de acción en el cual usted puede operar legalmente. Cada uno de nosotros tiene una jurisdicción. Pero en la medida que vamos siendo efectivos y ejercemos esa autoridad, ¿sabe? Esa jurisdicción el Señor la va ampliando o la va ensanchando. Así que, amados, donde estamos tenemos jurisdicción. Por eso les decía yo, si algo está ocurriendo en su barrio donde usted vive, usted tiene autoridad, usted puede transformar los amigos. Nosotros hemos dado testimonio de que cuando vivíamos en la anterior casa donde estábamos, amados, habían pandillas, era terrible. ¿Saben? Yo nunca me imaginé, cuando llegamos a ese lugar, que salía en las noticias. Una amiga le dijo, ¿sabes cómo le dicen a ese lugar? El hormiguero del diablo. ¿Por qué? Porque habían pandillas, se agarraban a pedradas, ¿sabe? A medianoche se oían que se estaban persiguiendo las pandillas. Ahí salían macheteados, ahí habían muertos, ahí habían alcohólicos. Yo recuerdo que cuando mi esposo venía a la casa, llamaba y me decía, ¿puedo entrar? Me decía, ahorita está vacío, ahorita no hay tiendas. Amado, era terrible. Pero ¿sabe? Cuando llegue la luz a un lugar, el lugar tiene que ser transformado. Y las pandillas se fueron. No le voy a decir que fue fácil. Oración, pisar, declarar que se limpiaba el territorio, que la luz había llegado al territorio, que le pertenecía al Señor Jesucristo, que el reino de Dios estaba en ese lugar. Y el lugar empezó a ser transformado. Después se fueron las pandillas a los borrachos en la puerta de mi casa. Amados, qué desagradable. Y fue una lucha. Pero ¿sabe? Los borrachos el Señor se los llevó, no me pregunte para dónde. Después habían bares.
Cada vez que pasaba, en el nombre de Jesús, este lugar se cierra, se clausura. Había una venta de licor en una esquina y a la par un bar. Se cierra en el nombre de Jesús. Pero no solo declare que se cierra, declare que se establece algo que va a ofrecer servicio en la comunidad. No que se cierre uno y que venga a abrir otro. No, tenemos que establecer el reino. Y amado, se cerró el bar, después quedó la venta de licor en la esquina y fue lo más difícil, pero el Señor lo hizo. Y ahora, si usted ve ese territorio, ha sido transformado. El Señor no vuelve a otro lugar, porque Él fue el que nos movió a ese lugar. Y sabe, amados, ha sido también, entendí que había un propósito, que tenía que ser transformado. Cuando llegamos a ese lugar, ¿sabe qué me sorprendió? Usted sabe que cuando muere alguien lo anuncian, ¿verdad? Que murió, los familiares invitan, la vela y el entierro va a salir a tal hora. Amado, todos los días había muertos. Hoy anunciaban una señora y a veces en la noche anunciaban otro. Y saben, la mayoría eran jóvenes. Y yo decía, no, esto está terrible, aquí la gente se muere. O sea, eran montones. Y un día me dice mi esposo, murió alguien en la esquina, me dice, no conocemos a los vecinos, pero anda, del pésame, le regalé un café. Y yo voy y me dice, allá está la viuda, había muerto un señor. Y voy, le doy el pésame, voy a llamar. Okay. A la semana había un muerto a la media cuadra. Y me dice, anda, el pésame. Y yo voy, ¿verdad? Representación de la familia, muy obediente. Cuando llego me dicen, ahí está la esposa. Y adentro está la mamá, pues le doy el pésame a la esposa y entro a ver a la mamá. ¿Y qué cree? Era la misma que había perdido el esposo una semana antes. Parece que había habido un accidente y el esposo murió instantáneamente, pero el hijo había quedado en el hospital. Y amados, ¿qué les digo? Adorando, clamando, que todo espíritu de muerte retrocedía, declarando la luz de Dios en ese lugar. Y ¿sabe? Ahora es diferente. Ahora es raro oír que andan anunciando un muerto. Y digo, gloria a Dios, porque solo Él lo puede hacer. Pero hay una asignación, hay un trabajo que tenemos que hacer. Si hay problemas en el territorio donde usted está, a usted le toca transformar ese territorio. Así que, amados, no es casualidad. Y sabe, a veces nosotros hacemos actos proféticos. El Señor nos ha mandado a hacer actos proféticos. Y está bien. Pero no solo es de hacer actos proféticos. Tenemos que poseer el territorio. Y muchas veces eso lo hacemos a través de los grupos familiares. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en nuestra casa, ya está la luz. La luz brilla donde hay oscuridad. La luz brilla donde están las tinieblas. Y cuando hacemos un grupo familiar, llegó la luz a ese lugar. Y las tinieblas se tienen que ir. Porque si hacemos, mire, si llegamos un ratito, después nos vamos a nuestra casa. Tenemos que poseer el territorio, porque si no estamos dejando vacíos de autoridad y el enemigo va a hacer fiesta en ese lugar. Así que si hay problemas en nuestra ciudad, a nosotros nos corresponde que como hijos de Dios nos levantemos con la autoridad que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿sabes? Cuando una persona, tal vez un profeta, yo he visto que a mamita Emma mucho le dicen a una, que hace poco el profeta Mario le dijo, se abre el camino a Nicaragua. ¿Cuántos oyeron eso? Cuando el Señor dice, el Señor te entrega tal ciudad o tal nación, no quiere decir que es la única persona que tiene autoridad ahí. Lo que quiere decir es que el Señor te amplió la jurisdicción y ya tienes autoridad para ir a ese territorio. Así que, amados, el Señor nos va ampliando la autoridad, pero comienza en nuestra casa, comienza en nuestro barrio, comienza en nuestra ciudad y poco a poco va creciendo el radio de acción para nosotros. Mire qué tremendo. Eso es tremendo. ¿Sabe? Las personas que son adoradores muchas veces son atacados por el enemigo, porque él no soporta la adoración. Ya les dije que es un arma poderosa. Entonces a veces el enemigo ataca mucho a los adoradores y aún a las personas que Dios ha elegido para que dancen, que Dios ha puesto una gracia. Así que yo quebranto en el nombre poderoso de Jesús cualquier dardo del infierno que ha venido contra tu salud, que ha venido contra tus músculos para querer
parar la autoridad y la revelación que Dios te ha dado. Yo declaro en el nombre de Jesús que se establece el orden divino y declaro que el enemigo es un ilegítimo y un ilegal y que él no puede adorar, pero nosotros sí podemos adorar porque el Señor nos ha dado la autoridad en el nombre de Jesús. Así que, amado, establece la autoridad que el Señor te ha dado. Y sabe, cuando el Señor nos revela algo, porque la asignación viene por revelación, cuando el Señor te revela algo, tenemos autoridad sobre esa revelación que el Señor nos ha dado. Así que, amados, el Señor nos envía a ejercer autoridad en los lugares donde Él nos ha asignado. Sabes que es un ministerio de conquista. Somos conquistadores del reino. Pero si nosotros no establecemos la autoridad, el enemigo, dejamos un vacío y el enemigo la va a usurpar. Así que es importante, hermanos, que hagamos la labor que el Señor nos ha llamado a hacer. Quiero pedirle que se ponga en pie. Pero vamos a orar al Dios Todopoderoso. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque creemos, Señor, de que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Creemos que por su sangre, Señor, ahora nosotros podemos ser llamados hijos, que somos hijos y por lo tanto somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y creemos, Padre, que tenemos una asignación. Creemos, Señor, que el lugar donde tú nos has posicionado no es casualidad. Y este día, Dios Todopoderoso, queremos decirte, papito lindo, retomamos, Señor, la posición que tú nos has dado. Retomamos la posición y retomamos la condición. Declaramos que somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre. Y este día, Señor, nos comprometemos para no dejar esos vacíos de autoridad, Señor, que tú nos has entregado, que tú nos has delegado a nosotros, que somos la iglesia del Todopoderoso. Padre, declaramos que nosotros gobernamos de arriba para abajo, Señor. Y declaramos que caminamos en esa verdad. Espíritu Santo trae la revelación de la autoridad que nos ha sido delegada para que donde quiera que vayamos podamos establecer el reino de Dios, que tengamos la certeza, que tengamos la fe, que tengamos la convicción, que tenemos autoridad aún para desalojar toda tiniebla y todo aquello que se ha salido del orden divino. Tenemos la autoridad para someterlo y que todo se alinee al orden divino. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú siempre quieres llevarnos a más, porque tú siempre nos vas mostrando el camino. Papito lindo, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Bendito eres, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.